Bienvenidas, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro 2023 y a este seminario internacional de corrupción y procesos electorales, que es el 12º seminario convocado por la Red por la Rendición de Cuentas y el Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, con el respaldo, en este caso, además, del World Justice Project, del INAI y con el apoyo también de, por supuesto, nuestra universidad y de la Fundación Friedrich Ebert. Yo estoy muy agradecido porque en este panel, que va a ser muy interesante, vamos a escuchar a una presidenta y a 4 presidentes de partidos políticos locales justo en este territorio del proceso electoral en el que estamos, algo que la verdad es poco frecuente. Antes de explicar el sentido de este panel y su propósito, permítanme cederle la voz a mi rector, al rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, al maestro Gustavo Padilla, quien les va a dar a ustedes, presidenta y presidentes de partidos, la más cordial bienvenida. Rector querido, adelante, por favor. Buenos días, tengan. Pero quiero agradecer la presencia de la presidenta y los presidentes de los partidos políticos locales. Por supuesto, reconocer la trayectoria y el liderazgo del doctor Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas, de Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, así como a quienes se han dado a la tarea de organizar este importante encuentro. Para su servidor es un honor darle la más cordial bienvenida en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a este 12º Seminario Internacional Corrupción y Procesos Electorales en América Latina. Los partidos políticos locales juegan un papel crucial en el entramado político de México, dado que son fundamentales para la expresión de opiniones, para la representación efectiva de las y los ciudadanos y porque son la vía organizada para ejercer uno de los derechos fundamentales y contribuir en la toma de decisiones políticas y de política. De ahí que los políticos sean los actores que se encargan, siguiendo por supuesto el ciclo de la política pública, de determinar cuáles son las situaciones socialmente indeseables que requieren de intervenciones, mientras que los funcionarios gubernamentales serán los encargados de diseñar y de construir los proyectos, los programas y las estrategias que permitan resolver los problemas públicos identificados. Por ello, es que este espacio, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es muy importante porque escucharemos las ideas, las propuestas y la visión en torno a la relevancia que tienen los partidos políticos en el ámbito local. ¿Cuál es su percepción en temas tan importantes como el combate a la corrupción y en las diversas expresiones locales? ¿Y de qué manera logran distinguirse de los grandes apartados nacionales? Por todo ello, felicito a los participantes y esperamos que este espacio en el marco de la FIL pueda ayudar a seguir profundizando sobre los grandes retos y desafíos de nuestra sociedad contemporánea. Enhorabuena, muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, querido rector Gustavo Padilla, por esta bienvenida. Es verdad lo que dice nuestro rector, es muy poco frecuente. De hecho, es muy poco frecuente, que déjenme subrayarlo, que se reconozca que México no solo tiene 7 partidos, los que tienen registro nacional, sino que hay otras expresiones políticas que nacieron con su propio esfuerzo, con su propia militancia, con una vocación local, con la vocación de resolver los problemas de sus entidades, de sus regiones, y con la vocación de representar a las personas que de distintas maneras se vinculan con su ideario, con su programa de acción y con su propuesta política en sus respectivas entidades.
Se ha confundido también con mucha frecuencia que estos 7 grandes partidos nacionales que copan prácticamente todas las noticias, ¿acaso están acompañados en el mejor de los casos de esos partidos que fueron o intentaron ser partidos nacionales, pero solo registraron su alcance electoral en algunas entidades y por lo tanto se quedaron con representación política local? No es el caso de los partidos que hoy nos acompañan y por eso me da tanto gusto y estoy tan agradecido porque hayan aceptado esta conversación a Ernesto Gutiérrez, que es el presidente del partido Hagamos del estado de Jalisco. Le agradezco mucho a Felipe Hernández, que es el presidente de la Alianza Ciudadana del estado de Tlaxcala, a Susana de la Rosa, por cierto, la única mujer en esta mesa, que es la presidenta del Partido Futuro de Jalisco, a Óscar Vera Fábregat, que es el presidente del Partido Conciencia Popular de San Luis Potosí, y a Héctor Melesio Cuen Ojeda, que es el presidente del Partido Sinaloense. Que se sepa en el país que hay otras expresiones políticas en México que durante muchos años han dado esta batalla por la dignificación de la democracia. Vamos a trabajar en este seminario que está dedicado, es la 12ª, ya decíamos, edición del Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas, ya son 12 años, y este año, por la propia naturaleza de las circunstancias, porque ya estamos en pleno proceso electoral, lo hemos dedicado a pensar colectivamente en la corrupción política y muy especialmente la corrupción política dentro de los procesos electorales. Ese es el tema de nuestro encuentro de esta tarde con los 4 y la presidenta de partidos, 4 presidentes y una presidenta de partidos locales. Voy a empezar por preguntarles algo que a ustedes les va a parecer obvio y me van a tener que disculpar. Será la misma pregunta para todos, pero no siempre es claro para el país cuál es la relevancia de los partidos locales, por qué existen partidos políticos locales en un ambiente electoral, mediático, hasta académico, dominado por las grandes fuerzas nacionales. Esta es mi primera pregunta. Me interesa mucho que nos expliquen ustedes de entrada por qué es importante la existencia de los partidos locales que ustedes presiden. Si les parece bien, como lo pactamos antes de empezar esta grabación, le voy a ceder primero la palabra al maestro Ernesto Gutiérrez. Y les digo rápidamente, Ernesto Gutiérrez, el maestro, es abogado, es además maestro en gobierno electrónico, ambas cosas por la Universidad de Guadalajara. Ha sido consejero del Centro Universitario de CUSEA, desde donde estamos transmitiendo, ha sido consejero universitario suplente, ha sido coordinador de análisis político, transparencia y, por cierto, anticorrupción de Hagamos desde el 2017 y hoy preside esta organización y además participa en otras iniciativas ciudadanas. Maestro Gutiérrez, Ernesto, bienvenido. Por 4 minutos, si bueno y breve, 2 veces bueno, decía Gracián. Por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, un saludo, doctor Merino, qué gusto estar aquí platicando con usted, gracias a la FIL, un saludo también a mis compañeros colegas y a mi compañera presidenta Susana de la Rosa. Pues bueno, entrándole, yo creo que efectivamente algunas cosas van a sonar una obviedad, hasta por el concepto de lo local, pero me parece que lo que aportamos es precisamente una visión local de los problemas, sobre todo en un país tan grande como México, tan diverso, en el que las regiones se diferencian por su actividad económica, por algunos rasgos culturales, por tradiciones de organización política. El que existan partidos políticos locales aporta, me parece, una visión más cercana de la democracia, que a la hora de llegar al pacto federal me parece que puede reflejar mejor la circunstancia de muchas personas ciudadanas de este país, además de que muchos de los servicios públicos y de las cosas que buscan las personas en sus gobiernos suceden a nivel local, y esa parte es fundamental porque aunque los partidos nacionales también la atienden, muchas veces tienen que pensar en elementos
que para efecto de sus negociaciones, de sus acomodos, de su trabajo político, pues tienen que equiparar con otros estados, mientras que para los partidos locales nuestra única preocupación, sin dejar de considerar que claro que nos importa lo que pasa en el país, pero nuestra razón fundamental de ser son nuestras entidades. En Jalisco, particularmente de donde somos Susana y yo, pues bueno, siempre presumimos que somos la cuna del federalismo y me parece que hay un aspecto fundamental. Si el pacto es federal, si venimos desde la fundación del país, incluso desde antes, desde las motivaciones que llevaron a la Revolución de Independencia, ya se venía discutiendo el modelo entre federalista y centralista, pues es una discusión que no se ha acabado, pero si entendemos que somos una república democrática federalista, pues es un poco contradictorio que imaginemos que el único mecanismo de acceso al poder son partidos nacionales, cuando no los locales pudieran integrarse más bien en un pacto federal. Y me parece que, pues bueno, incidimos además en la parte legislativa, que es una cosa muy importante, y que creo que llevar la expresión de los estados al pacto federal es bastante importante. Creo que con un buen trabajo de coordinación, con el apoyo ciudadano correspondiente, los partidos locales podemos tener un papel preponderante para pues abonar justamente a la pluralidad. Valdría la pena, creo, a la luz de lo que ha pasado en el país, valorar la importancia de dotar también de posibilidades distintas a los partidos locales que hoy se encuentran limitados para la postulación de cargos a nivel federal. No podemos postular diputaciones a nivel federal, no podemos postular cargos al Senado y eso pues un poco limita también el campo de acción que se tienen. Me parece que un ejemplo práctico, y con esto cierro, de la importancia de los partidos locales tiene que ver justamente con las negociaciones que se dan, por ejemplo, para la repartición de postulaciones a cargos de elección popular. Muchos partidos nacionales hoy están intercambiando tal cual unos estados por otros de acuerdo a conceptos que no necesariamente son, digamos, los más óptimos, mientras que los partidos locales, insisto, tenemos una demarcación específica, tenemos una prioridad bien clara y tenemos mucho que aportar desde ahí. Entonces, pues bueno, yo lo que diría es que en un país federalista, ojalá se vaya normalizando cada vez más la participación de los partidos locales. Muchísimas gracias, Ernesto. Le voy a ceder ahora la palabra con la misma pregunta al doctor Felipe Hernández, presidente de Alianza Ciudadana de Tlaxcala. El doctor, por cierto, es doctor en ciencias administrativas y tiene una maestría en administración educativa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es lingüista de origen, también de la misma casa de estudios. Tiene una enorme cantidad de diplomados en economía, en política internacional, en marketing, administración de organizaciones, etcétera. Él es fundador, militante, fundador del Partido Alianza Ciudadana. Desde el 2006 está el doctor Felipe Hernández en este partido, fue presidente del Comité Directivo Estatal del 13 al 16, ha sido coordinador del segundo distrito, representante ante el Consejo General del órgano electoral del OPLE de Tlaxcala y secretario general. Es ahora su presidente, el presidente de Alianza Ciudadana de Tlaxcala. Doctor Hernández, por favor, tiene usted la palabra hasta por 4 minutos. Muchas gracias, un saludo a Ernesto, a Óscar, a Merino por esta actividad. Realmente cuando hablamos de partidos locales pareciera en el concierto nacional que son innecesarios y muchas veces la sociedad piensa que hay muchos partidos y que ya no son necesarios más partidos. Y a veces la sociedad también tiene sus argumentos y dice muchas veces los que postulan un partido político o la creación de un partido político lo hacen con motivos un poco oscuros, a veces por fines de lucro o para tener algunas otras circunstancias. Sin embargo, nosotros pensamos diferente. Pensamos que los pares son necesarios. Vivimos en una sociedad que nunca ha sido homogénea. Siempre ha habido una heterogeneidad. Sin embargo, en el aspecto de la política y sobre todo en la participación de los partidos políticos, se ha pensado que solamente
hay una forma de pensar y una forma de decidir y una forma de ver las cosas. No es así. Los partidos políticos locales particularmente representamos a una parte de la sociedad que se identifica con nosotros porque tenemos una ideología específica. Proponemos un programa de acción donde nosotros queremos resolver determinados problemas, ciertamente locales. Y sobre todo nosotros nos constituimos en un instrumento social a efecto que las personas puedan lograr esa aspiración de poder postularse y en su caso obteniendo el triunfo, obtener la posibilidad de servir a su comunidad. Para nosotros esto es algo muy importante. Miren ustedes, sobre todo a mí me recuerda cuando estábamos hablando y todo esto es de conocimiento de ustedes, cuando hablábamos en el siglo pasado y pensábamos el mundo unipolar, donde todo tenía que pensarse de un solo modo. Luego pasamos a un mundo bipolar. Ustedes saben a qué nos referimos, a las dos potencias y las cuales agrupaban a los distintos países. Posteriormente pasamos a un mundo multipolar. Bueno, parece que eso se replica en nuestro país. Y entonces se agrupan las organizaciones federales o los partidos federales y entonces proponen a los ciudadanos solamente dos vías, la vía A y la vía B. Pero hay otro que dice, ¿y por qué una vía C? Es decir, entonces tienen tres opciones. Pero yo digo, ¿y en esas tres opciones los ciudadanos se identifican? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no, y esa es la parte principal de los partidos políticos locales, porque sin perder de vista el mundo nacional y sobre todo el mundo global, nosotros postulamos para resolver problemas específicos que aquejan a nuestra comunidad, de tal manera que en los partidos políticos locales representan una parte de esa diversidad social que tenemos en México, la complejidad que tiene nuestra ciudadanía y sobre todo la heterogeneidad en las formas de pensar, de ver la vida social y sobre todo de resolver los problemas que nos aquejan. Entonces, cuando estamos hablando y nuestras normas establecen que las minorías, sin ser nosotros minorías, y ahorita en la tercera pregunta lo explicaré por qué, sin ser nosotros minorías, pero a las minorías les damos una voz, ¿y por qué los partidos locales no tendríamos que tener esa voz? Yo estoy seguro que los partidos locales representamos en muchos estados más que algunos partidos nacionales. Muchas gracias, doctor Hernández. Pues ahora le voy a dar la palabra a la maestra Susana de la Rosa. Muchísimas gracias, Susana, por acompañarnos. Susana de la Rosa es psicóloga, es pedagoga, y su maestría es en ciencias sociomédicas, también por la Universidad de Guadalajara. Es diputada, ya es diputada en el Congreso de Jalisco y es la presidenta actual del Partido Futuro. Ha sido militante desde, bueno, es que es muy joven Susana, pero yo no sé desde qué edad ya milita y milita y milita. Es realmente una mujer con una vocación política muy impresionante. En 2018 se le recuerda bien porque junto con Pedro Kumamoto fue la candidata independiente al Congreso del Estado por el Distrito 8 de Guadalajara. Ustedes seguramente lo recuerdan, y en 2019 se lanzó junto con Kumamoto a crear el Partido Futuro. Y en 2021 pues se volvió diputada, que es el cargo que actualmente ocupa. Susana, muchas gracias por estar con nosotros, hasta por 4 minutos en esta primera ronda, por favor. Hola, muchísimas gracias. Pues un saludo a todos, un gusto poder estar por acá. Sí, bueno, tengo 31 años, a los 25 fue la primera ocasión que me lancé a una candidatura independiente y sí, ya 6 años de estar militando y buscando que, pues sí, a partir de ese primer planteamiento que habíamos tenido de participación de candidaturas independientes, pues también se pudiera consolidar pues ahora en un partido político local, que es Futuro, y pues estoy ahora sí que muy contenta con ello. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que los partidos políticos locales, más allá de sus resultados electorales, ¿no? Sí considero que hay 2 puntos muy importantes también a mencionar, además de estar de acuerdo con lo que ya mis compañeros previamente también ya mencionaron. Lo primero es que sí creo que, o creemos pues, que surgen con la intención
de solucionar, ¿no?, problemas locales bajo condiciones y restricciones locales, ¿no? Sin duda se tendrá que limitar, o pareciera que se limita un espacio meramente estatal, pero si bien se podría ver que los problemas se vieran reflejados como a nivel nacional, pues ya estar como partido político local, pues se podría decir como la cultura, la tradición, las costumbres como un poquito más propias de lo que ya localmente o estatalmente se vive, e incluso regionalmente, también se va como teniendo, ¿no? Entonces tiene ahora sí que su propia lógica, sus propios recursos, sus luchas con actores y también con sus propios matices ya muy locales, muy específicos, ¿no? Y obviamente siendo México un país tan grande y tan diverso, pues bueno, los partidos políticos locales llegan a entrar en esa diversidad, en esa pluralidad que es tan necesaria, y que por esa razón pues tenemos este sistema pues político, ¿no?, de participación democrática. Eso de inicio, ¿no? Lo segundo, y es el punto que yo veo mucho más relevante en la participación de los partidos políticos locales, es ensanchar las fronteras ideológicas de discusión política, ¿no? Como partidos políticos locales podemos visibilizar problemas que los partidos políticos a nivel nacional no se atreven a poner al centro de la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque les preocupa, pues ahora sí que el ruido que les pueda venir de manera nacional, ¿no? Y aquí a nivel local nosotras podemos colocar algunas agendas, ¿no? Por ejemplo, Futuro, pues es un partido progresista, ¿no? Algunos de los ejemplos que yo les podría mencionar de lo que hemos trabajado al interior del Congreso del Estado ha sido pues el impulso de reformas, por ejemplo, para la población LGBTIQ+, que en Jalisco todavía, a pesar de que ya hace años en Ciudad de México se pudo haber aprobado el matrimonio igualitario, ¿no?, la prohibición de terapias de conversión. Otro de los programas, ¿no?, aquí en Jalisco ya tenemos un programa de gestión menstrual gratuita, ¿no?, de productos de gestión menstrual gratuitos, algo que cubre a todas las estudiantes de escuelas públicas, ¿no?, del estado de Jalisco, y que hace falta pues ensanchar más, ¿no?, el recurso público que se da. Reformas como salud mental, ¿no?, etcétera. Nosotros llegamos a complementar, ¿no?, o a decir, bueno, si tú como partido nacional, ¿no?, te preocupa lo que vaya a decir tu electorado, tanto a nivel estatal como en la proyección que estás buscando, pues aquí a nivel local nosotros nos podemos animar a ensanchar pues esas apuestas como ideológicas o que parecieran de costo político para los partidos nacionales, como el poder impulsarlo, ¿no? Y que entran ellos en su propia contradicción de que aunque a nivel nacional impulsen ciertas agendas porque en otros estados sí pueden, de repente acá en Jalisco, por ejemplo, pues pareciera que es un estado muy conservador y no se pueden impulsar este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, en eso nosotros apoyamos, ¿no? No se sigue una agenda necesariamente a nivel federal, ¿no?, o de ponerse de acuerdo con dirigencias de otros estados, sino que tenemos más libertad y más unidad siendo un partido político estatal. Y pues bueno, para concluir, creemos que concretar, por ejemplo, la agenda como partido local, ya sea directa o indirectamente, se puede hacer con soluciones desde una perspectiva diferenciada. Eso es lo que pues te vuelve más relevante como partido político local, ¿no? Gracias, Susana. Vamos ahora a darle la palabra al licenciado Oscar Vera. Él es el presidente del partido Conciencia Popular en San Luis Potosí y bueno, tiene una larga trayectoria política y de servidor público. Fue procurador general en su estado natal, ha sido secretario general ahí mismo en San Luis Potosí, ha sido abogado general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Insisto en este hilo conductor de la presidenta y los presidentes, hay mucho de esfuerzo académico y de presencia académica, eso nos gusta, y ha sido presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, y ha sido diputado en 3 ocasiones, en 3 distintas legislaturas. Además, usted, licenciado Oscar Vera, usted preside esta asociación, esta federación de partidos estatales desde hace ya mucho tiempo. Ya nos contará justamente con esta pregunta que le hemos formulado: ¿por qué son importantes? ¿Qué sentido tienen los partidos políticos locales? Hasta por 4 minutos, licenciado, por favor. Muchísimas gracias, espero que nos estén escuchando bien. Primero, un saludo a todos los presidentes de los partidos que hoy nos acompañan. Efectivamente, somos diferentes los partidos estatales.
porque conocemos las problemáticas locales y eso nos hace proponer cosas distintas en los congresos de los estados. Tenemos diferencias abismales entre un partido estatal con un nacional, no hay igualdad, no hay equidad, y eso nos hace pues que luchemos más para tener el partido estatal. Y no importa que tengamos el 6.2 de votación, pero ahora ese 6.2 en las elecciones que se presentan, pues vamos a ser determinantes para ver quién nos gobierna. Llevamos al poder a personas distintas que no tienen opciones. Aquí no nos mandan desde la presidencia de la República. Platicamos con ellos, los respetamos, pero no nos dicen cómo actuar. Luchamos más porque para conservar en vigencia el partido, pues con los tratos que recibimos, económicamente los partidos nacionales reciben presupuesto federal y presupuesto estatal. Nosotros aquí en San Luis teníamos una pequeña diferencia para contrarrestar un poco que no recibimos cantidades federales. Logramos que se hiciera, que se nos dieran 100 salarios mínimos al mes para tratar de equilibrar la economía, pero nos acaban de rebajar a 25 salarios mínimos. O sea, eso, y vamos a los recursos, piensan diferentes los magistrados, tenemos que pues estar permanentemente en lucha para conservar la votación que tenemos. Pero precisamente esa diferencia que tenemos, y en esta ocasión que están unas elecciones muy competitivas, somos determinantes. Vamos, ojalá, bueno, promovemos tratar de unirnos todos los partidos estatales. Ahora ahí yo tengo una relación de más de 20 y tantos partidos. Ojalá y logremos la unidad, ya sea para hacer un partido nacional continuando con los estatales o para ver las cosas distintas. Al conocer nosotros la problemática local y como pensamos diferentes, proponemos cosas distintas, luchamos diferentes, somos el partido de casa. Llevamos a los puestos de elección popular a personas distintas porque vemos la problemática distinta y cuando somos difíciles de tratar, cuando somos difíciles de que nos convenzan, pues una sola voz puede ser la diferencia. Yo, pues sí me ha gustado estar en el Congreso de los Estados, he sido determinante, tengo muchas participaciones, he cambiado muchas leyes para que concuerden con el estado de cosas de los estados. Entonces vemos la problemática de los estados y vemos la diferencia que existe entre el gobierno federal con los gobiernos de los estados. Pero yo creo que esa falta de igualdad que tenemos la podemos luchar, podemos contrarrestar a las fuerzas federales, contrarrestar a los gobernantes y lograr muchas cosas, pero pues el tiempo va pasando, tenemos ya muchos años. Hay partidos estatales, la Unión Democrática de Coahuila nació en 1993, Conciencia Popular nació en 1998, el sinaloense ya tiene 4 o 5 elecciones federales, o sea, hay partidos que se luchan permanentemente, pero Gracias. pues al pensar diferente nos hace que planteemos las cosas también diferente. Gracias. Gracias, licenciado Oscar Vera. Bien dice usted, el tiempo vuela, ¿no? Y también en estas conversaciones que nos exigen, tengo que ser latoso con el tiempo. Muchas gracias. Voy a darle la palabra, por último, al maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda. Él, el maestro Melesio, como lo conocemos, es licenciado en químico, farmacéutico, biólogo. Él tiene una especialidad en hematología y además es maestro en desarrollo del potencial humano en salud, que es su área de trabajo. El maestro Héctor Melesio Cuen
además de que ha tenido experiencia en el área de salud por muchos años, fue presidente municipal de Culiacán, 2011 a 2012. Fundó el Partido Sinaloense en el 2013. Ha sido diputado en la primera legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, ha sido secretario de Salud, los servicios de salud de Sinaloa, y yo tuve el gusto de conocerlo, de tratarlo cuando era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ahora pues tengo el gusto de volverlo a saludar, maestro, como presidente del Partido Sinaloense. Tiene usted la palabra hasta por 4 minutos, por favor. Muchas gracias, doctor Merino, qué gusto, así como también agradecer la presencia aquí de los presidentes de los partidos locales de San Luis Potosí, Tlaxcala y Jalisco. Es un gusto. Bueno, nadie sabe lo que tiene la olla más que el que la está batiendo. Si nosotros, por ejemplo, queremos impulsar el desarrollo de una zona determinada, hay que realizar estudios económicos de desarrollo local para ver las fortalezas y en ese tenor poder impulsar proyectos. Es lo mismo que pasa con un partido local. Creo que un partido local juega un papel fundamental. He escuchado detenidamente a los compañeros, suscribo completamente lo que ellos están comentando en este momento. Aquí en el estado de Sinaloa podemos decir que tiene gran arraigo lo que es el partido sinaloense, ya que el 57% de los afiliados a un partido político aquí en Sinaloa lo están al partido sinaloense. El otro casi 43% se lo reparten entre 7 partidos nacionales, de tal manera que esto se debe a que nosotros trabajamos durante todo el año de manera muy cercana con la ciudadanía, y eso nos ha dado mucho. Pero bueno, ahí don Oscar acaba de comentar, don Oscar Vera, al cual lo saludo porque he estado en algunas convenciones con él. Hay injusticia en torno a los partidos locales, sobre todo porque los partidos nacionales tienen la ventaja por el doble financiamiento. Nosotros ya presentamos una iniciativa ciudadana en el Congreso de la Unión, llevamos más de 220,000 firmas y pretendemos que desaparezca el doble financiamiento para los partidos políticos y haya una reducción de lo que es el financiamiento nacional. Y junto con ello, bueno, nosotros también hemos trabajado para ver la posibilidad de esa injusticia, de que no se dé más esa injusticia donde nosotros no podemos participar en los procesos federales. A mí me resulta completamente injusto el hecho de que un ciudadano junte un número determinado de firmas y pueda competir como candidato independiente, como candidato ciudadano, y nosotros como partidos locales no podemos hacerlos, además de que juntamos firmas cuando se constituye el partido, de tal manera que nosotros ya fuimos al INE. Tengo aquí una relatoría donde en junio del 2017 el PAS consulta al INE, el INE nos dice que no es posible participar en procesos federales. Eso fue en junio, pero el 20 de junio el INE nos contesta que no podemos participar. El 26 de junio un servidor se presenta a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tuvimos 2 medios de impugnación, uno con un recurso de apelación y otro un juicio para la protección de nuestros derechos políticos electorales como ciudadanos. El 12 de julio la Sala Superior nos dice que no, confirma lo que dijo el INE, y en este momento interpusimos una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se están violando nuestros derechos humanos. De tal manera que así estamos participando, pero aún así aquí en Sinaloa nosotros hemos sobresalido, y eso es muy importante como partido local. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias además porque usó usted exactamente sus 4 minutos, que tiene mucha experiencia. Muchas gracias, maestro. Si les parece, si no tienen inconveniente,
me gustaría vincular sus reacciones a esta primera, este primer saque de cada una y de ustedes, para vincularlo ya con la corrupción política. Dicen ustedes, y dicen con razón, que los partidos políticos locales deberían tener derecho a postular diputados federales en sus distritos en donde actúan y senadores. Es una cosa muy importante. Dicen también que reciben un trato inequitativo, también es cierto. Respecto a los por cierto, esta inequidad es también mediática, ¿eh? Este encuentro, por ejemplo, va a sorprender a no pocas personas, se los aseguro, que como que hay partidos políticos locales que no eran solo 7, pues se van a enterar que hay muchos más. Bueno, pero también hay mucha corrupción. En este seminario hemos discutido sobre corrupción política. Hay un problema muy serio en este país del vínculo entre la forma en que se integran los gobiernos, las elecciones y las dirigencias partidarias y la forma en que respaldan a sus candidaturas. Fluye mucho dinero, fluyen muchos apoyos bajo la mesa y hay mucha corrupción política que acaba incluso involucrando a veces pues hasta el crimen organizado, si mucho me apuran. Es muy delicado este vínculo entre la integración de la representación política en las cámaras, también en los municipios, también en los congresos estatales, en todos los frentes. Ahí me gustaría saber cuál es su punto de vista sobre este fenómeno que tanto está lastimando al país y por qué los partidos políticos que ustedes representan podrían hacer la diferencia y cómo la ven. Siéntanse, por favor, cómodos con sus respuestas, pero sí nos interesa mucho, dado el problema que enfrentamos de corrupción política que está lastimando tanto la democracia mexicana, escucharles sobre este particular. Insisto en que mientras ustedes no me indiquen lo contrario, voy a ir dando la palabra en el mismo orden y con el mismo tiempo acordado originalmente en esta segunda ronda. Entonces, Ernesto Gutiérrez, del presidente del partido Hagamos de Jalisco, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, apegándonos a la pregunta, digo, hay muchas acepciones posibles para la lógica de qué es la corrupción, pero me quisiera centrar ahora en qué es el abuso de confianza que se le delega a una persona y en este caso en el poder público. Y pues bueno, ¿en qué lo podemos traducir? Que son los efectos clásicos que normalmente vemos en el tráfico de influencias, en la discrecionalidad en el uso de recursos públicos, en la conformación de redes de colaboración y cooperación entre actores dentro y fuera de los espacios de gobierno para generarse condiciones ventajosas. Y una parte importante, una condición de posibilidad para que estos efectos de la corrupción sucedan, tiene que ver con los índices de impunidad que tenemos en el país y también en el caso de Jalisco, en nuestra entidad, pues estamos hablando que solamente 1 de cada 10 delitos se denuncian. Ya tendríamos tremendo problemón si ahí se acabara el asunto, pero el problema es que de los que ya se denuncian, que es el 1%, otra vez solamente el 10, perdón, de ese 10%, luego solamente el 1% de los delitos tienen pues una sentencia que termine en que no se queden impunes. Me parece que hay muchos ejemplos a nivel local, entendiendo nuestra postura como partidos locales en las que tenemos que trabajar. Desde los ayuntamientos tenemos problemas, las adjudicaciones directas, los procesos de licitación simulados, basificaciones. Muchos municipios en Jalisco, por ejemplo, tienen un problemón con el asunto de los laudos, porque precisamente los incentivos están puestos para que los presidentes municipales hagan un cochinero con las contrataciones, se vayan y le dejen el problema al que viene, e incluso acuerdos no sexenales, pero sí trianuales, por así decirlo, en el que tienen convenios para que precisamente administraciones subsecuentes del mismo partido puedan terminar resolviendo cantidades millonarias para personas que se fueron con despidos pues injustificados o mal ejecutados cuando menos. Y lo mencionaba usted, tenemos un problema enorme con el asunto del crimen organizado. Ha habido declaraciones públicas en Jalisco, por ejemplo, de fiscalías infiltradas sin que vengan acompañadas de resultados posteriores de sanciones, de estrategias, de corrección, etcétera.
las licencias y los permisos siguen siendo un problema, las personas que revisan mercados, construcciones, etcétera, siguen siendo de las áreas que se perciben como más problemáticas, y algo que ha sido un problema, supongo que en todo el país, pero hablando, y ahora sí tengo el derecho de hacerlo en un foro de partidos locales desde lo local, pues los planes parciales de desarrollo, que es increíble cómo la ciudad se va reconvirtiendo en favor de los negocios inmobiliarios, perdiendo espacios verdes, con la coalición, digamos, en la parte de la corrupción de los tribunales administrativos que permiten que cada vez perdamos más espacios comunes. Diría ya para cerrar dos cosas. Para que las cosas cambien, este partido nació en el marco de los sistemas nacionales y estatales anticorrupción y lamentablemente no hemos visto los resultados deseables. Necesitamos en primer lugar autonomía y mecanismos claros para dotarles de dientes a estas organizaciones y aprender de los ejemplos de también la autonomía que no ha funcionado, porque lamentablemente sí la hemos tenido en el país, pero muy importante, también tenemos que romper las condiciones de origen. En este estado, por ejemplo, urge una ley de designaciones públicas, porque el problema es que todos los organismos que están dispuestos para vigilar y hacer funcionar los contrapesos y la vigilancia vienen viciados de origen, porque los partidos mayoritarios se reparten como si fueran sus dulces, como si fuera su caja chica, los cargos que son fundamentales para esto. Para que esto cambie, no más cuotas ni cuates. Lo que antes fue importante en términos de transparencia, hoy para México lo que sigue tiene que ver con leyes de designaciones claras, y los partidos locales jugamos un rol importantísimo en ello. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Ernesto. Le voy a dar ahora la palabra al doctor Felipe Hernández, del presidente del partido Alianza Ciudadana de Tlaxcala. Doctor, la misma pregunta. La corrupción política que está dañando este país, ¿cómo lo ven desde su partido? Bueno, en principio voy a reconocer que la corrupción desafortunadamente no solo está en la política. Pareciera que es un mal que aqueja todos los ámbitos de la vida social, y desde luego la política no puede mantenerse ajena a lo que ocurre en la sociedad. Pero en principio también yo voy a resaltar otra cosa, miren. Cuando estamos hablando de corrupción política, a veces lo podemos separar de la corrupción administrativa, es decir, que cuando las personas ya están realizando determinadas acciones en el ejercicio público. Yo voy a primero apreciar lo que todos ustedes saben. Cuando hablamos de política, es el conjunto de acciones encaminadas a la obtención del poder público posteriormente a su ejercicio, de tal manera que la corrupción política, como lo dicen los autores, los especialistas, como usted, doctor Merino, es la infracción a las normas e incumplimiento de las obligaciones que dictan esas normas. De tal manera que cuando hablamos de corrupción política podemos hablar de tres tipos de corrupción. Habrá muchas clasificaciones, yo voy a referirme solamente a tres, que es una, la corrupción blanca, la corrupción gris y la corrupción negra. La corrupción blanca es cuando todos aceptan que esto puede hacerse. Yo lo voy a decir de esta manera. En la pasada elección federal, de elección de presidente de la República, algunas de mi estado, algunos ciudadanos, cuando les preguntábamos, oye, hay que votar ahora, dice, sí, perdón, y sin que sea de mérito ni ofensa, hay que votar por el viejito, ahora le toca robar. Ya robaron otros, ahora le toca a él robar. Es decir, que estamos hablando de una corrupción aceptada, donde podemos decir que esto es válido porque también otros lo han hecho. Y cuando hablamos de la corrupción gris, es cuando unos sí la aceptan y otros la rechazan. Por ejemplo, cuando se da la integración de los órganos autónomos para vigilar ciertas acciones de la sociedad, como lo dijo bien nuestro compañero Ernesto, si es Ernesto, ¿verdad? Lo dijo, se reparten las cuotas, entonces dicen, oye, eso estuvo bien mientras me toque, no estuvo bien mientras no me toque. Entonces estamos hablando de una corrupción política. Y la corrupción negra es la que todos rechazamos. Es decir, la que no estamos de acuerdo en el plano local. Miren, en esas inequidades que decía don Oscar hace un momento, lo estamos viviendo. Es una corrupción tan grande que nos impacta particularmente a los partidos locales en este momento. El año pasado y desde hace varios meses, la sociedad percibe que ya hay una campaña para la elección de presidente de la República o presidenta de la República. Y nosotros nos preguntamos, ¿y las normas?
¿Dónde están? Y quienes tienen que cuidar el cumplimiento de esas normas, ¿dónde están? Entonces estamos hablando de que una corrupción política nos está impactando, porque bien nos lo dijo don Oscar, nosotros tenemos una inequidad que usted ya ha mencionado, don Mauricio, en los medios, porque a nivel nacional se difunde que están en eso y nosotros no podemos hacerlo porque nosotros no tenemos acceso a los medios nacionales que impactan a toda la sociedad. De tal manera que entonces cuando hablamos de corrupción, particularmente política, hablamos de tres cosas. Uno, incumplimiento de una norma. Dos, que lo realiza una persona en el desarrollo de una función pública. Y tres, que esa persona busca un beneficio que puede ser individual, que puede ser colectivo o puede ser institucional. Y desafortunadamente, en ese sentido, los partidos locales somos los que quedamos más indefensos por todo lo que nos impacta a nivel nacional. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su intervención. Susana, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo ve usted la corrupción política, sus causas y qué tanto la padecen como presidenta del Partido Futuro? Sí, claro, pues bueno, de manera general, desde una perspectiva literal, la corrupción política pues implica la degeneración de los objetivos de la política, ¿no? Corromper la política es desviarla de su objetivo, que para nosotras el objetivo de la política es pues ayudar a todas las personas a tener una mejor vida, ¿no? Eso es lo que tendríamos que buscar de centro del por qué o para qué ser pues una plataforma, un partido político que representa a la ciudadanía, ¿no? Ya desde una perspectiva más práctica, ya bien lo han mencionado mis compañeros anteriormente, la corrupción política, pues bueno, es el uso del poder político y de las atribuciones que un servidor público tiene para la obtención de beneficios, ¿no? Normalmente económicos, y no hablando de alguien que es electo de manera popular, sino también como todas las instituciones con aquellas personas que se supone que están al servicio de la ciudadanía, pues de repente también entraman ahora sí que lamentablemente un espacio de cultura de corrupción, ¿no? Que nos hace falta pues avanzar bastante en ese sentido, ¿no? Entonces en sí pues se da con el uso indebido de los recursos, del patrimonio público, así como también el relajamiento de algunas leyes para las personas allegadas al poder, ¿no? Y en ese caso yo creo que como partidos políticos locales, viendo de qué manera pudiéramos sumar o mejorar o ahora sí que apoyar en un tema de que haya menos corrupción y que la podamos eliminar por completo, creo que algo que podemos apoyar nosotros mucho es en vigilar el cuidado, el cumplimiento del artículo 115 constitucional, por ejemplo, ¿no? Vigilar muy bien que no haya un mal uso del presupuesto anual que afecta pues los servicios, ¿no? Y los derechos de quienes directamente viven, ¿no? La necesidad de tener esos servicios para poder ahora sí que llevar pues una vida digna, ¿no? Y esto hay que vigilarlo en donde planes parciales, ya lo mencionaba también anteriormente Neto, que no se otorguen contratos viciados a proveedores, que no se desperdicien los recursos, que también lamentablemente es algo que usualmente vigilamos, ¿no? Entonces, lo que se puede trabajar, y lo hemos hecho también desde el Congreso del Estado, ¿no? Tiene que ver con qué, fortalecer, por ejemplo, la transparencia, la ley que está dirigiendo también el cómo se decide en el ITEI, ¿no? El Instituto de Transparencia del Estado, cómo se designa quienes están al frente, cómo se decide el acompañamiento que se les da, pues hay leyes ahí pendientes. El tema de seguir acompañando a que haya contralorías, ¿no? O órganos internos de control mucho más fuerte en cada una de las administraciones. El acompañamiento y fortaleza de un sistema estatal anticorrupción, ¿no? Ya mencionaba también Neto, una ley pendiente que vemos acá en Jalisco, una ley de designaciones públicas, ¿no? Que sumamos también a hacer una mayor diversidad en los cabildos, ¿no? Entonces, bueno, lo que buscaríamos o nuestro planteamiento de inicio en temas de corrupción es que hace falta fortalecer todo el sistema también de leyes, vigilancia, ¿no? Evaluación, seguimiento. Entonces, es parte de lo que nosotros vemos que se puede vigilar, revisar. Y pues, ¿qué les puedo decir? Como partidos políticos locales, lamentablemente cuando quien está al frente, ¿no? Del gobierno, que en nuestro caso nos toca que Movimiento Ciudadano esté al frente de Jalisco, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Yo podría poner un ejemplo de nuestros propios recursos públicos. Como no formas parte del partido de quien está en el poder, juega
en cómo tanto se mueve desde los institutos de participación política, ¿no? El IEPC en este caso, o quien es como el mediador, cómo juegan en si te dan tu recurso completo o no, y también lamentablemente cómo se juega en si te dan tu presupuesto, ¿no? De los municipios en los que tu partido político está al frente. Entonces hay un trabajo muy grande todavía en ese sentido, que es parte de lo que yo también podría aportar. Difícil el trabajo que se plantea, Susana. Muchísimas gracias. Le voy a dar ahora la palabra al licenciado Oscar Vera. Abogado, ¿cómo la ve usted, la corrupción política? ¿Cómo la padecen? Perdón. Bueno, todo en la vida ¿Le es escuchamos? actitud, No necesito. sí, todo en la vida es actitud y conducta. ¿A quién le corresponde tener una actitud adecuada? Pues empieza por los gobiernos federales y los locales. Si no lo hacen, el mal ejemplo cunde. Si el gobierno federal permite determinados actos, no combate los delitos, pues viene la impunidad. Si el gobierno federal lo hace, pues lo repite el gobierno local. Entonces, en consecuencia, lo que hacen ellos es llevar la corrupción en sus actos. Y eso va trascendiendo a otras esferas, va trascendiendo a los ciudadanos que ven con facilidad eludir la ley. Ayer yo soy abogado de muchos años y de repente se me ocurrió decirle a un buen amigo, no des tu nombre, ni declares tu nombre, ni declares sobre lo que te están imputando. Y deberían de ver el problema que se armó. O sea, nace nosotros mismos en nuestra actitud, en lo que hacemos o no hacemos. Claro, uno como abogado litigante no tiene que ser fiel al Estado, sino fiel al cliente, con ciertas reglas desde luego que debemos de respetar. Pero pues vivimos la corrupción todos los días. Nuestro señor presidente se pasa en muchas ocasiones sus comentarios, cualquier persona que lo critica pues es su enemigo, y entonces pues empiezan lo mismo en los estados. Yo creo que primero es el 1 y luego es el 2. No hay manera de corregir a los gobiernos federales y los estados, y ahí nace por principio la corrupción. Algo tenemos que hacer. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Pues sí, eso estamos tratando de hacer. Seguramente quienes estamos hoy en este seminario, de eso se trata justamente. ¿Cómo la ve usted, maestro Cuen? El mismo tema. Le ruego que haga uso de la palabra. Gracias, muchas gracias. Bueno, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Esa es una realidad. Yo recuerdo cuando asistí a aquel encuentro con don Oscar Vera allá en Mazatlán, Sinaloa, un encuentro de partidos locales. Allí nosotros descubrimos que muchos partidos que había en México locales únicamente eran un apéndice de partidos nacionales, ¿no? Eso fue lo que vimos, de tal manera que se dificultó darle continuidad posteriormente a la relación entre los partidos locales. Y eso para mí, desde luego, no es correcto, y eso para mí también es corrupción, ¿no? De tal manera que eso fue lo que nosotros observamos en un principio. Posteriormente, bueno, nosotros nos damos cuenta de la participación que se tiene, y la corrupción principal, sobre todo, es cuando digo que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Aquí el que mata la vaca es el gobierno, y el que le agarra la pata muchas veces son los partidos políticos. Hay mucha corrupción, por ejemplo, en los congresos. Yo no sé si en el Congreso Federal también, hay en el Congreso de la Unión, pero a nivel local, por ejemplo, se reparten grandes cantidades de dinero a los diputados de parte del gobierno para tenerlos, y ya no son libres a la hora de levantar la mano o picarle el botón al tablero electrónico. También hay partidos políticos que reciben también recursos económicos de parte del gobierno y no son libres, no actúan con libertad, y eso para mí es corrupción. Por ejemplo, nosotros tuvimos
En esta ocasión ganamos 6 presidencias municipales, 8 diputados locales, apoyamos a Morena, lo llevamos a la gubernatura de Sinaloa, y una vez que llegó de manera corrupta, así con el poder que nosotros mismos les dimos a esta gente, fueron y bajo amenazas a nuestros presidentes municipales se lo llevaron. Le dijeron, no obra, pues van a reprobar la cuenta pública y no va a haber reelección, y lo mismo hicieron también con los diputados. Y en ese tenor nosotros tenemos un grupo parlamentario en este momento de 5 diputados que tienen principios, que tienen valores, que fueron asediados, que no se fueron, porque son egresados de la Escuela de Política y Gobierno del partido sinaloense. De tal manera que la corrupción la origina sobre todo el gobierno, amén de todo lo que dijeron los compañeros que nosotros comenzamos a fondo. Aquí lo importante y lo que alimenta principalmente la corrupción es lo que dijo el primer compañero, la impunidad. Pues sí. Oigan, presidenta, presidentes, yo veo que hay por lo menos 2 temas que no me gustaría soltar. Uno se los habíamos anticipado antes de esta grabación, que es cómo le hacen, o si no le hacen, o qué significa esta diferencia con los partidos políticos nacionales, tal como lo mencionaba ahora mismo el maestro Héctor Melesio Cuen. Es una relación tensa, yo entiendo, con los partidos nacionales. Son aparatos de poder muy fuertes y tienen dinero y tienen efectivamente gobiernos. Son pesados, son aparatos políticos. ¿Cómo es la relación que ustedes mantienen con ellos y cómo lograr mantener su identidad, si es que es el caso? Si les parece a ustedes, a menos que alguien quiera iniciar con la respuesta y me levante la mano, yo, como no los veo levantar la mano, ¿les parece que cambiemos el orden para exactamente a la inversa? Susana, se quedaría usted siempre en el medio, si no le importa. Ok, bueno, entonces, ¿les parece que cambiemos el orden? Aprovechando que fue el maestro Melesio quien metió este tema, ¿por qué no empieza ahora usted, maestro Melesio, con la difícil relación con los partidos políticos nacionales? Miren, son 3 minutos, ¿verdad, doctor? Son 3 minutos. Pues sí, 3 minutitos para ver si nos da tiempo de tocar otro tema más, por favor. Correcto. Miren, aquí en Sinaloa no tenemos problemas porque los partidos nacionales son partidos electoreros. Son partidos que generalmente aparecen cuando ya se aproxima la elección. Nosotros como partido local en un principio tuvimos un reto, ¿no? Y este reto es nuestra filosofía el día de hoy, que es trabajar de manera permanente los 365 días del año. Ese es el reto. Nosotros echamos a andar programas sociales con la finalidad de que esto sea el pretexto para acercarnos a la gente. Hemos impulsado, por ejemplo, iniciativas ciudadanas. En el 2014, revocación de mandato, segunda vuelta electoral. Llevamos 227,000 firmas al Congreso de la Unión de puro sinaloense, y en ese tiempo se necesitaban de todo México alrededor de 104,000 firmas. Después llevamos más de 264,000 firmas para el horario de verano, que no existiera el horario de verano aquí en Sinaloa. Y así hemos llevado una serie de iniciativas. Por ejemplo, que el umbral para que un partido político mantenga su registro no sea del 3%, que sea del 5%, porque nosotros vemos que no trabajan. Inclusive ya partidos nacionales van a batallar para tener el 5%, y es por ello que presentamos esa iniciativa ya en el Congreso de la Unión, donde también presentamos lo que es el financiamiento de los partidos políticos. Si nosotros sumamos desde entonces, desde hace casi 12 años que tenemos de vida como partido sinaloense, hemos juntado nosotros más de 1,433,000 firmas. Esto es con la finalidad de estar activos siempre, que la gente tenga comunicación con la gente, que se enseñe a tocar puertas de los hogares sinaloenses, de tal manera que aquí la relación que hay con los partidos políticos, por ejemplo, en este momento, pues sabemos que existe la alianza de lo que es el partido Morena, el Verde y el PT. Nosotros nos llevamos bien con ellos sin problema alguno, pero nos llevamos mejor aquí porque hay una alianza interesante
que tiene que ver con el PRI, que tiene que ver con el PAN, que tiene que ver con el PRD, y nosotros estamos haciendo nuestro cálculo, de tal manera que aquí la relación es buena. Aquí en el Congreso del Estado, el único contrapeso que existe es el grupo parlamentario del Partido Sinaloense. Los otros 35 diputados los tiene completamente, bueno, son 33 diputados que tiene el gobernador del estado de Sinaloa, y nosotros permanentemente estamos en tribuna, estamos presentando iniciativas. Hemos presentado, ahorita estaba preguntando, son 952 iniciativas en la vida del Partido Sinaloense y cerca de 1000 posicionamientos. Esa es nuestra relación aquí con los partidos nacionales. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo la ve usted, licenciado Vera? ¿Cómo viven en su partido la relación con los aparatazos de los partidos políticos nacionales? Bueno, pues la situación es, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, la situación es muy difícil, las relaciones con los partidos nacionales, ¿verdad? Se creen mucho. La imagen del licenciado Vera se congeló un poco. Qué lástima, la imagen del licenciado Vera por alguna razón de conexión con internet, muy probablemente. Vamos a darle oportunidad que se vuelva a conectar. Yo me llevé una gran sorpresa. Ya está. Cuando, Adelante. una gran Es que se sorpresa perdió cuando, la imagen. y cuando lo fuimos a Licenciado. visitar, pues efectivamente es muy dinámico, es muy activo y siempre está peleando pues su pensamiento, lo que él cree. Y sí, llevamos desventaja en los congresos de los estados, pero nos ha faltado un poco diversificar y hacer lo que otros han hecho en los congresos para tener más información y decidir con fundamento. Yo sí creo que es muy difícil. Yo ahorita platicó conmigo Morena, platicó el día de ayer el señor gobernador, estuve platicando con él, pero la situación es ir solos, o sea, rescatar nuestra identidad, funcionando como lo hace el compañero Cuen, pues ir solos para lograr mayor posicionamiento. Yo he tenido, en las veces que he sido diputado, he tenido hasta más de 400 intervenciones en tribuna y he corregido muchas leyes porque pensamos diferentes, pero siempre hay la intervención del señor gobernador. Platicaba yo hace rato con unos compañeros una pequeña chiste más que anécdota, donde en una ocasión estando en el Congreso, dice un compañero, bueno, es que esto lo pidió el gobernador. Y yo le digo, bueno, entonces si eso lo pidió el gobernador, los cocodrilos vuelan. Pero es que lo dijo el gobernador, bueno, si ustedes lo van a votar, los cocodrilos vuelan, pero bajito, bajito, para que a veces esas anécdotas o esa forma de ser los hace pensar diferentes. Pero cuando hay, como nos lo acaba de decir nuestro querido compañero Cuen, de que son 30 y tantos contra una porción minoritaria, pues es difícil siempre llevar buenas relaciones con los gobernantes. Pero en fin, hay que seguir luchando y yo lo he visto luchar, he visto a sus abogados cómo luchan en los tribunales, cómo plantean cosas distintas y eso estudiando, promoviendo cosas distintas nos va a llevar al éxito y a la conservación Gracias. de los partidos políticos. Gracias. Gracias, licenciado, muchas gracias. Susana, yo sé, sabemos que Futuro acaban de tomar decisiones difíciles a propósito de esto de los partidos nacionales. Pues adelante, Susana, 3 minutos, por favor. Sí, claro que sí. Pues bueno, yo creo que algo muy importante es que también no es que solamente por anunciar una coalición quiere decir que se lleva relación o no. Yo como diputada dentro del Congreso del Estado siempre he mantenido relación con todos los partidos políticos que integran el Congreso. Yo
representando un partido político local. Aquí tenemos a Ernesto Gutiérrez, que representa, por ejemplo, a Gamos, que Gamos tiene 2 diputaciones dentro del Congreso, más además pues, los partidos nacionales, que nuestro Congreso de Jalisco, para dar un poco de contexto, pues somos 7 partidos políticos quienes estamos, ¿no? 5 nacionales y 2 partidos locales, ¿no? Entre los nacionales, pues Movimiento Ciudadano, Morena, ¿no? El Verde. ¿Qué otros me faltan? Bueno, hay más o menos, son los partidos que están como ahí al frente, mejor para no hacer la lista que diga PAN y el PRI, son los 2 que me faltaban, perdón. Entonces son esos 5 partidos, nosotros 2 como partidos locales. Nosotros siempre hemos manejado alianzas estratégicas, y también con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? No solamente con los partidos, pero estas alianzas estratégicas siempre se basan en agendas programáticas claras. Si tú sabes por qué y para qué tu fuerza política está participando dentro de un contexto, pues ahora sí que dentro de la representación popular, ¿no? Uno tiene claro cuándo disentir, ¿no? De los demás partidos políticos y cuándo sí sumarse. Creo que eso es algo muy, muy importante que nosotros manejamos como partido, acciones claras, trabajo continuo, ¿en qué sentido? De agenda, de comunicación, de territorio, ¿no? O sea, la gente hay que involucrarla y hay que comunicarle el trabajo, pues todos los días, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo iba a decir en la última pregunta, la respuesta de también cómo Futuro decide estas alianzas, cómo Futuro decide irse presentando y estando al frente con la ciudadanía jalisciense, ¿no? Pues discutiendo también internamente dentro del propio partido, ¿no? Pues las decisiones tanto difíciles como también las de cómo queremos que el partido esté, ¿no? Muchas gracias, Susana, muchísimas gracias. Bueno, doctor Felipe Hernández, ¿cómo lo viven en la Alianza Ciudadana de Tlaxcala? Bueno, mire, en principio yo resaltaré que el espíritu de la Alianza Ciudadana en Tlaxcala, si bien se fundó en el 2006, empezó mucho antes, en el 2004, cuando se formó una agrupación que se llamó Alianza Ciudadana por Tlaxcala para llevar al candidato Héctor Ortiz como gobernador del estado para Tlaxcala. Y entonces en esa Alianza Ciudadana por Tlaxcala nos integramos ciudadanos de distintos partidos, del PRI, del PRD, del PT, del PAN, de partidos locales y otros sin partido. De tal manera que cuando se obtiene el triunfo como gobernador Héctor Ortiz, nosotros nos quedamos indefensos, porque decimos, bueno, pues él es el gobernador, pero los agrupamos en esta Alianza Ciudadana por Tlaxcala, ahora ¿cómo podemos seguir participando en la vida pública? De tal manera que se formó entonces partido, y de ahí su nombre, Partido Alianza Ciudadana. El Partido Alianza Ciudadana, desde luego que en su inicio y su espíritu, es que no está cerrado a las coaliciones con otros partidos locales o nacionales. Sin embargo, también yo quiero decir, por ejemplo, que en el 2006-2009 estuvimos en alianza con el Partido Acción Nacional, con el PAN, pero ¿qué creen? Nuestros candidatos, los militantes de nuestro partido fue que representaron a ese partido. Y en ese tiempo es el PAN en Tlaxcala donde obtuvo los mejores votos. ¿Quién se los dio? Nosotros. No fue el Partido Nacional, fuimos nosotros como locales. En el 2015 estuvimos en alianza con el PT. Un militante nuestro fue candidata del PT. Si no hubiese sido por nosotros en el 2015, el PT hubiera desaparecido a nivel nacional, porque nosotros le dimos una elevada votación en esa coalición. En el 2018 tuvimos una alianza, desde luego cuando hablo de alianzas con partidos nacionales no son formales, ¿verdad? Porque la ley no nos los permite. Y en el 2018 fue con el PRD, lo mismo, le dimos una elevada votación a nivel nacional. Pero ¿qué ha ocurrido en todo esto? Que a veces los partidos nacionales piensan que los partidos locales no tenemos un valor y a veces quieren tratarnos de manera desigual. Es decir, que ellos son arriba y que nosotros abajo. Eso nosotros no lo podemos permitir. De tal manera que nosotros nos distinguimos, porque quiero decirles que a nivel estatal, el Partido Alianza Ciudadana es el partido que tiene más militantes registrados ante la autoridad electoral, incluso que los partidos nacionales aquí en Tlaxcala. ¿Qué es nuestra desventaja? Pues desde luego los medios, los recursos y el ejercicio de autoridad que a veces hace que nuestros militantes
o quienes son electos por nuestro partido sean cooptados para estar en las otras corrientes. Generalmente, pues desde luego, el poder. Muchas gracias, muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra a el maestro Ernesto Gutiérrez. Ernesto, que es el presidente de Hagamos en Jalisco. Y lo mismo, pues ha tomado, entiendo, decisiones difíciles recientemente, o no sé si fueron fáciles. Usted nos dirá, Ernesto, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, quisiera decir de entrada que quienes decidimos conformarnos en partidos políticos locales somos medio kamikazes, porque al hablar de la relación política con los partidos nacionales, la realidad es que vamos perdiendo desde el mero sistema, pues, o sea, el doble financiamiento, el acceso a medios, radio, televisión, hace que en cualquier competencia empecemos con muchas más desventajas, digamos. Entonces, el acceso al poder se vuelve complicado y eso se termina reflejando en un menor número de escaños, en menor presupuesto, en menores posibilidades de hacer política, etcétera. Pero me parece que la fidelidad con la causa también da resultados de otra naturaleza, pues, ¿no? Pero claro que estas condiciones, y para eso basta escuchar todas las intervenciones de nuestros compañeros y nuestra compañera, pues hacen que casi por definición un partido local va a ser de oposición, y ahí entonces tenemos pues instrumentos que no nos ayudan, que están en contra, digamos, sistemáticamente de lo que nosotros podemos proponer, pero normalmente tratamos de ser la voz de la razón en el Congreso, porque pues al tener también menos compromisos, pues nos podemos dedicar a fondo a defender las causas en las que creemos. Y eso la verdad es que pues da mucho orgullo, pero además da victorias que a lo mejor no son tan rápidas, pero son mucho más consistentes porque vienen respaldadas también por el apoyo de la ciudadanía. Bueno, ahora vivimos un momento crítico, justo por lo que decía, respecto a esta parte de las decisiones, qué tan fáciles o difíciles fueron. Bueno, no fueron fáciles, pero ninguna decisión en política es fácil. Pero tiene que ver precisamente con lo que hablábamos hace rato. Hagamos y Futuro ahora conformamos una alianza en Jalisco junto con partidos nacionales, pero en una parte importante, motivados también por esta falta de posibilidad de participar de un proyecto federal desde lo local. Es decir, el único vehículo que tenemos los partidos locales para incidir en la agenda nacional son las alianzas. Y la realidad es que, bueno, después de un proceso largo de deliberación con la militancia, estamos convencidas y convencidos de que la decisión que tomamos es la correcta y que va a ser fructífera, pero no podemos dejar de señalar que tiene que ver también con el sistema en el que estamos. Y hago una referencia que creo que nuestro compañero de Sinaloa mencionó hace un rato. Nos pasó exactamente lo mismo en Jalisco. Nosotros contendimos por primera vez en la elección del 2021, tanto Futuro como Hagamos somos partidos nuevos en el escenario de Jalisco, después de más de 3 décadas que no habíamos tenido un partido local en este estado, y la primera reacción es que los 6 presidentes municipales que ganamos en conjunto, Futuro Hagamos, por separado pues, pero en la suma, lo primero que sucede es que el gobierno del estado le corta todos los recursos, programas, etcétera, hasta torcerles la manita para llevárselos a su redil o de sus aliados. Y eso es una parte del modelo de corrupción precisamente del que hablaba hace rato, el dispendio y el uso discrecional de los recursos públicos, como si no fuera la población y sus necesidades lo primero que importa a la hora de determinar a dónde van los recursos, sino las fidelidades políticas. Esa es nuestra relación, pero además una relación soterrada con el discurso nacional, porque muchas veces se evalúa a los partidos y a los gobernantes desde una visión chilanga que no atiende lo que está sucediendo en las entidades y que hace que se pierda también un poco esos detalles finos de la política local en la que los partidos que estamos inmersos en una entidad federativa, pues tenemos algo distinto que aportar desde la óptica también de las oposiciones locales. Entonces es una relación complicada, pero así como la ciudadanía tiene una relación complicada con los partidos en lo general, los partidos locales tenemos una relación complicada con los nacionales, pero necesaria. Oiga, Ernesto, ya que se pasó usted el tiempo de los 3 minutos, ¿por qué no aprovechamos e iniciamos con usted la última ronda? Le doy 2 más, porque todavía me queda esta enorme duda, me queda la duda de dónde actúan ustedes mejor, dónde se sienten más cómodos, en lo municipal o en los congresos, porque pues, son los 2 planos en los que ustedes actúan. Dejo de lado las gubernaturas, porque es evidente que hasta ahora
son los grandes aparatos políticos los que las han dominado, pero ustedes han entrado a municipios y a congresos locales y 3 de ustedes han sido legisladores. Entonces, ¿le parece bien en esto 2 minutos más para cerrar con esta inquietud o con lo que usted quiera, por favor? No, claro, digo, en términos estrictos, cuando menos en nuestra experiencia, ha sido mucho más fácil la participación en el Congreso, porque cada diputada y cada diputado pues se atiene, digamos, a sus participaciones, a las iniciativas que presenta, a sus votos y demás. Y en los municipios, por ejemplo, tenemos el problema de la concurrencia del fenómeno del crimen organizado y muchas veces, justo por las relaciones políticas tan lastimadas que se tienen con otros poderes locales y federales, pues la falta de coordinación termina redundando en esto y además la falta de autonomía presupuestal de los municipios frente a los gobiernos del Estado y ya ni se diga de lo federal, este proceso de recentralización que hemos vivido en México a través de las últimas décadas, pues hace que sea muy difícil gobernar los municipios, pero al mismo tiempo también nos brinda una oportunidad de cercanía con la ciudadanía. Entonces yo diría que el reto de los partidos locales es ver también cómo vamos dotando a los ayuntamientos de una mayor capacidad de autonomía financiera, porque en realidad el gobierno más cercano es no necesariamente el más importante, pero sí el primer paso en el entendimiento de un nuevo acuerdo democrático en el país que tanta falta nos hace, y creo que ahí tenemos mucho que aportar. Ernesto, muchas gracias. ¿Quiere hacer alguna línea de cierre o con esto nos quedamos? No, pues bueno, ojalá que quienes hoy nos han escuchado valoren también la posibilidad de conocer a los partidos locales, de exigirle a los partidos locales, pero también de entender que si queremos un país más plural, más federalista, más equilibrado, necesitamos también construir fuerzas más cercanas para la democracia. Gracias, Ernesto, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor Felipe Hernández, municipios, congresos y un cierre para concluir, por favor. Muchas gracias. 3 minutos, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, bueno, mire, el Partido Alianza Ciudadana, desde su fundación, ha participado en los 2 ámbitos, tanto en los congresos locales, bueno, ya lo mencioné hace un momento, incluso hasta el Congreso Federal, pero particularmente en el Congreso local y en el ámbito municipal, nosotros no tenemos ningún problema. Es decir, de que el ámbito de participación lo enfoquemos a uno. Desde luego que por legislación y por normas electorales, pues tenemos que enfocarnos mucho más al aspecto de las diputaciones, porque son los que nos garantizan el registro y las prestaciones a que tienen derecho los partidos. Sin embargo, en el plano local a nosotros nos interesan mucho los municipios y en Tlaxcala también hay presidencias de comunidad, es decir, hay un 4º nivel de gobierno y ellos también se eligen cuando son las elecciones, en este caso como la que tendremos el próximo año, elecciones concurrentes. Nos interesan mucho porque las necesidades de los ciudadanos se pueden iniciar a resolver desde el ámbito local, es decir, desde el ámbito de la comunidad. Nos interesan en sobremanera, de tal modo que a nosotros, cuando estamos pensando en quiénes nos pueden representar, buscamos a los perfiles que los propios ciudadanos saben y reconocen como personas que se preocupan por el beneficio de su colectividad, de su comunidad, del ámbito inmediato que tienen. Desde luego, sin dejar de reconocer de que, como ustedes ya lo mencionaron ahorita, que muchas veces los municipios no tienen los recursos suficientes. Y aparte de no tener los recursos suficientes, resulta que también se los regatean o se los condicionan. Pero les quiero decir que no solo a nuestro partido, a los partidos locales, los últimos gobiernos en el estado de Tlaxcala han condicionado incluso a los gobiernos municipales de los otros partidos, de partidos nacionales. Es decir, que se busca cooptar y tener una hegemonía en todos los ámbitos. Esto, desde luego, yo diría es algo indebido, es contra natura, pero también lo reconocemos que es la política. Yo quiero decir que nosotros nos identificamos porque no somos un partido electorero y la ciudadanía nos ha respaldado porque tenemos vida pública, vida política en todo el tiempo. Tenemos una identidad, tenemos una filosofía y tenemos principios que los vamos continuamente nosotros resaltando con los ciudadanos. Yo voy a cerrar mi intervención
diciendo, como lo mencionó Ernesto, a mí me parece muy interesante la propuesta de que también se pueda dar oportunidad a los partidos locales de representar en las diputaciones federales. ¿Por qué? Porque cuando se elige un diputado federal, lo elige una circunscripción local. Y cuando representan esa circunscripción, es decir, a ese aspecto local que nosotros identificamos. Mucho, espero que esté platicando en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. De veras, muy, muy interesante sus intervenciones. Muchísimas gracias. Susana, para la última intervención, con esta misma pregunta, más lo que usted quiera añadir para cerrar, por favor. Sí, claro que sí. Pues yo coincidiría en el tema de que resulta más sencillo, ¿no? Poder estar en el Congreso, ¿no? Porque obviamente también hay que definir qué relación se va a llevar entre las distintas fuerzas políticas y qué es lo que se buscará lograr en cuestiones de luchas, de agendas y propuestas para la ciudadanía que puedan ocurrir en ese espacio y de qué manera también marcarse como oposición, ¿no? Que usualmente lo que es el centro en futuro es esta cuestión programática de la oferta que somos para la población, que es para ellos y ellas que estamos aquí, ¿no? En los municipios sí veo ahí un reto en lo que bien menciona Neto, en nuestro caso pues también la presidencia municipal en la que Futuro pues llegó, está al frente, ¿no? Pues también se le tomó, se le condicionó sus recursos, se le dijo pues eres de allá o eres de acá, y lamentablemente no es que se juegue con otro partido político, sino que se juega con el recurso que es para la población de ese municipio en específico. Entonces hay un reto ahí de autonomía muy grande a nivel municipal que tenemos que lograr pues lo más pronto posible para que se deje de jugar de esa manera, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, ¿no? Y pues bueno, como cierre, que la última pregunta ahí está más o menos de nuestro partido como Futuro, cómo nos distinguimos de los partidos nacionales. Pues bueno, 3 puntos muy rápidos. Lo primero es que creemos que tiene que ver con el cómo se toman las decisiones también pues más trascendentales en nuestro partido, ¿no? Se hablaba ya un poco del tema de cómo es que se tomó la decisión de esta coalición o esta alianza en la que estamos trabajando, pues siempre se tomó esta decisión dialogando con la militancia, consultando, ¿no? Y siempre siendo muy transparentes en las decisiones que se han tomado al respecto. En segundo lugar, pues Futuro también se ha distinguido por tener un compromiso con la agenda de avance de los derechos. Ya daba algunos ejemplos. Desde el Congreso hemos impulsado agendas para los derechos de la comunidad LGBTIQ+, reformas para el tema de salud mental, reformas para los derechos de las mujeres, algunos de los temas también, pero que lamentablemente por voluntad política de otros partidos pues no ha salido adelante, es por ejemplo el tema de la interrupción legal del embarazo, que nosotros también lo hemos impulsado y pues se ha dejado de lado, aunque el partido que gobierna actualmente en Jalisco se dice a nivel nacional muy progresista y que avanza según eso mucho en los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, la voluntad y la firmeza con la que hemos promovido estas agendas nos han llevado a ser, pues, también catalogados como uno de los partidos más progresistas del país, algo de lo cual, pues, no tenemos duda y seguiremos trabajando en ese sentido. Y, por último, pues, también me parece que otra cosa que nos distingue es que por nuestras causas y nuestra agenda hemos atraído pues a una gran diversidad de personas y de minorías también que no se sienten representados por otras fuerzas políticas. Por ejemplo, pues en Futuro estamos al frente mujeres haciendo política, tomando decisiones trascendentales para nuestro partido. Es por eso que también yo estoy aquí en este espacio muy contenta. Y pues de mensaje final, mencionar que cualquier persona que crea en la ampliación de los derechos puede participar en nuestro partido. Las puertas están abiertas. Muchísimas gracias, Susana, por su participación en esta mesa. De veras, muchísimas gracias. Licenciado Vera, ¿cómo la ve usted? ¿Qué mensaje nos quiere dar y dónde prefieren actuar, municipios o congresos? Bueno, nosotros creemos que hay que poner atención tanto a los congresos como al municipio, como a los municipios. En la actualidad, en San Luis Potosí hay 12 partidos políticos. Algunos federales, o sea, algunos están ligados con los gobiernos federales, otros con el gobierno del estado, pero hay que poner atención a todo. La experiencia me ha dicho a mí que hay que ir solos, hay que olvidarse de las coaliciones, porque al final ni nos da nada y pues nomás nos hacen que florezcan más nuestras desigualdades.
Por eso yo recomendaría a todos que en lugar de formar coaliciones algo que ya se intentó y que algo dio, es formar una gran alianza entre los partidos políticos estatales. Son más de 24, 26, 28. De ahí hay que quitar a los que son parte de algunos gobiernos, pero todos somos más de 20 y podemos formar próximamente pues un partido federal con todos los partidos estatales para que tengamos, como ya lo señaló alguien, representantes en los diputados, en los senadores, porque es mucha ventaja. Ellos sí tienen votos que ayudan a tener mayor votación, llevando diputados federales, llevando senadores, bueno, gobernadores sí podemos participar, presidentes podemos participar, pero no hay cuando los problemas son comunes, hay que luchar contra nuestras desventajas. Y yo, pues, ojalá y hagamos otra intención de hacer crecer todos los partidos y en año y medio estar formando un partido nacional. Ojalá y lo piensen tantito y si más adelante hacemos el esfuerzo, yo los invitaría a San Luis Potosí para que tengamos, pues, cómo lograr esas esas desventajas, cómo lograr superarlas. Y muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y a seguir luchando, compañeros. Gracias. Muchas gracias, de veras, muchas gracias, licenciado Vera, presidente de Conciencia Popular en San Luis Potosí. Bueno, pues le toca cerrar, maestro Cuen, del partido sinaloense. La misma pregunta y lo que usted quiera decirnos para cerrar, por favor. Bueno, miren, yo únicamente me he afiliado a un partido político, que es el partido sinaloense. Inicié ya viejo, casi a los 55 años en la política, y nosotros quisimos fundar porque no hay credibilidad en la política, en los políticos y en los partidos políticos, y creemos que esto se puede recuperar. Es por ello que nosotros fundamos un partido y creo que hemos avanzado algo. Y aquí hay algo bien interesante, que esto me lo enseñó ahí don Oscar Vera. Arriba de nosotros no hay jefes. Hacemos puritito lo que nos pega la gana. Nosotros no tenemos línea, ¿no? Y eso es una gran ventaja. Y yo no soy nadie para dar consejos, pero le digo ahí a la gente trucha, carrucha, así les digo, porque nosotros en el 2021 firmamos un convenio con el partido Morena, firmó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la secretaria Citlali Hernández, y una vez que terminó la elección, pues prácticamente ya no los volvimos a ver, recuperamos lo que ganamos por tierra y posteriormente lo único que hemos sufrido pues son agresiones, ¿no? Entonces hay que asegurar muy bien, ¿no?, situaciones de esta naturaleza. Pero además yo debo decirles que hay que estar muy, muy orgullosos. Ustedes recordarán que antes los partidos locales firmaban un convenio, aseguraban un porcentaje de votos y de esa manera ya tenían el registro asegurado. Y después del 2014, con la reforma político-electoral, ya no salió el collage de logotipos de partidos políticos. Se votaba por el ciudadano, la ciudadana y por el partido de su preferencia. Y de esa manera ya sabemos cuánto nos toca, y fue cuando comenzaron a desaparecer los partidos políticos. De tal manera que recuerdo que en el 2021 había un poco más de 60 partidos políticos, quedamos 19, se han formado otros y aquí tengo el dato. Hay 83 partidos políticos en este momento con una afiliación general de estos partidos políticos de 1.030.000 ciudadanos. En el caso de los partidos nacionales, todo lo que hay a nivel nacional es un poco de 6 millones. De tal manera que esta cantidad de los partidos locales representa, en torno a lo que tienen los partidos nacionales, un poquito más del 16%. Nosotros somos importantes, la verdad, como partidos políticos, y nos estamos ganando el cariño de la gente. Aquí lo más interesante es ya no más partidos electoreros, que la gente nos vea trabajar durante todo el año, ganarnos el cariño de ellos, pero sobre todo ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos,
que esa plataforma electoral que nosotros presentamos para competir, que no sea simulación, que no sea de dientes para afuera, que se cumpla. Y de esa manera nosotros vamos a salir adelante y nos vamos a posicionar en un futuro como partidos locales. El futuro es lo local, el futuro son los partidos locales. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, presidenta. Gracias, presidentes, por su tiempo y por su disposición a participar en la Feria Internacional del Libro 2023. Créanme que va a ser muy importante escuchar sus voces en este gran encuentro del pensamiento y la literatura que se da en la capital de Jalisco. Les agradezco mucho su presencia y a quienes nos han seguido también un abrazo y un saludo. Felicidades y que vaya muy bien su proceso electoral. De todo corazón se los deseo. Hasta luego y muchas gracias.